Bueno, señores, y aquí ya terminé el horno como tal, de conformar la estructura, bien, que rodea el reactor para el horno. Aquí los bordes en la pared, como les había comentado, lo calefateé con marmolina. Bien, todas las zonas donde sé que casi siempre hay escape de humo. Lo mismo del lado acá, toda esa zona igual. Cuando encienda el reactor para hacer las primeras pruebas del horno, sé que hay otros lugares donde puede que me salga humo y entonces sobre la marcha la voy calefateando. Bien, para usar los pocos recursos que tengo en los lugares exactos donde de verdad hace falta evacuar esos gases para que no salgan. ¿Okay? Hice una campana aprovechando la misma estructura que ya tenía aquí. Modifiqué esta estructura para ya hacer la campana que ocupe la nueva área del horno, dado que como antes cuando usaba el reactor de prueba era un espacio más reducido, pues entonces la campana, que era solamente este complejo, estaba más abajo y aparte de eso ocupaba un área de lo que es los alrededores mucho más pequeña. Entonces aquí, para medir la temperatura, simple y llanamente engancho el reloj aquí para medir la temperatura que se crea en este punto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como este termómetro que tengo yo solamente llega a 300 grados, yo aquí la temperatura del reactor la mido referencialmente. O sea, en este punto de acá nunca va a haber la misma temperatura que hay abajo en el núcleo. Bien, por tanto y demás, si esto aquí me llega a 300 grados, allá abajo en el núcleo deben haber entre 500 tal vez más grados. Fíjense, esto es pura teoría por supuesto y pura apreciación, pero bueno, es lo mejor que tengo para saber exactamente, bueno, exactamente no, aproximadamente la temperatura de trabajo del reactor y mantenerlo en un rango determinado. Entonces, la idea sería esa, tomando como referencia la temperatura de acá arriba, que siempre va a ser menor a la de abajo, pues ya sé más o menos la temperatura de trabajo del reactor como tal. Entonces aquí ya tengo la salida de los gases. Fíjense, voy a aclarar algo importante. En la segunda parte del video de la fabricación del reactor, di un dato aquí un poco erróneo, dado que asumí que la presión era lo mismo que la velocidad, y no, señores. ¿Qué es lo que pasa? Yo había dicho en un video anterior que en este punto, cuando se reduce la toma, no solamente era para la compatibilidad del filtro ciclónico, sino también para aumentar la presión para que así los gases tengan mayor alcance. A ver, no es para aumentar la presión, eso está mal dicho. Como lo estaba diciendo anteriormente, asumí presión como velocidad. En sí lo que se aumenta aquí no es la presión, es la velocidad. Dado que en este reducido, gracias al efecto Venturi, la presión que tengo aquí con respecto a este punto de acá disminuye. Por tanto y demás, la velocidad que tengo aquí con respecto a este punto de acá aumenta, porque la presión y la velocidad son inversamente proporcionales. Entonces, el objetivo de este reducido, aparte de lograr la compatibilidad con el filtro ciclónico, es también para aumentar la velocidad de los gases. Y la velocidad es directamente proporcional al volumen del gas. Por tanto y demás, si aumento velocidad en este punto, aumento el volumen del gas que puede procesar el filtro ciclónico. Además, que el filtro ciclónico, para que sea efectivo su ciclo de trabajo, necesita una buena velocidad angular. Mientras mayor sea la velocidad angular, mejor va a trabajar el filtro ciclónico y va a hacer su trabajo. Entonces, nada, quería aclararles eso. De todas formas, hice una publicación en el grupo donde pongo una especie de diapositiva del efecto Venturi, de los principales cálculos que hay para determinar la velocidad y presión en la salida de un reducido. Bien, entonces nada, ahora lo que me faltaría es conectar el filtro ciclónico, para luego el filtro ciclónico conectarlo aquí al condensador, condensador el cual está sumergido. Bien, pero bueno, el condensador, para que tengan la información, lo hice con una tubería de cobre de 3/8. Me hubiese gustado hacerla de media, pero lamentablemente no dispongo los medios para poder hacer el espiral del serpentín para una tubería media. Bien, de hecho, aquí este serpentín no lo pueden ver porque está sumergido, pero no logré un doble con una curvatura eficiente. Simplemente hay curvaturas en donde se nota
como si se hubiese así doblado el tubo de esta forma, casi al punto de partirse. Y fue porque no tengo medios para poder hacer esto. Esto lo hice un tremendo trabajo. Pero bueno, el objetivo era poder lograr hacer un serpentín con un buen diámetro. Dado que como aquí va a aumentar la velocidad, entonces me aumenta el volumen. Y entonces si aumento el volumen de la cavidad del serpentín, quiere decir que es más gases que puedo procesar en menos tiempo. ¿Ok? A diferencia de antes, como tenía un serpentín que era más bien una tubería como esta. Entonces, en esta toma de acá del serpentín, junto con la unión de media que tiene el filtro ciclónico, ahí se forma el mismo principio que sucede con las válvulas de expansión de los equipos de aire acondicionado. O sea, viene aquí la tubería de media del filtro ciclónico. Esta pasa por un reducido, en este caso, un reducido de un cuarto. De esta forma, aumenta la velocidad, vuelve a bajar la presión. Y cuando llegue aquí a el serpentín, que es 3/8, pasa de un cuarto a 3/8, expandiéndose ese gas y haciendo más eficiente el ciclo de enfriamiento, dado que los gases en los equipos de aire acondicionado utilizan ese mismo principio en las válvulas de expansión para lograr que el gas en todo su recorrido logre enfriarse aún más, de forma tal que fuerzo su enfriamiento más la misma agua que está alrededor de él, más el que al ser de cobre, se facilita también ese enfriamiento y de esta forma puedo hacer que el condensador trabaje de forma más eficiente para poder evacuar esos gases de forma líquida. La salida aquí es un mismo tubo que utilizan los equipos de aire acondicionado, el mismo diámetro de 9 milímetros, eso varía de 9 a 10 milímetros. Bueno, ya está conectado el filtro ciclónico a lo que es ya el reactor con su respectivo termómetro para medir la temperatura que se crea en el ciclón. Bueno, eso no tiene ciencia, simple y llanamente era enroscar aquí ya. La ventaja de estas tuberías y herrajes de acero es que todos son cónicos, por tanto y demás, el teflón aquí prácticamente sobra. Entonces, un detalle que quería mostrarle con la campana aquí es que aquí, vean, hice una especie de chimenea. A lo mejor ya se la habré mostrado anteriormente, pero bueno, para que vieran cómo queda la chimenea. En un futuro quiero ver si cojo y le doy 1 metro o más de 1 metro de largo a esa chimenea para que evacúe aún mejor los gases hacia arriba. Pero vean cómo ya la cosa va cogiendo su forma, ¿bien? Entonces, quería mostrarle aquí el condensador con mejor lujo de detalle. Vean lo que les decía, los dobles de la tubería no son precisos, señores. Y es precisamente porque no dispongo de medios para poder hacer un doblez efectivo. Esto lo hice con tremendo trabajo y como la tubería es de 3/8, bueno, no ofrece tanta resistencia a la hora de hacer doblez. Lo que les comentaba de la unión ahí abajo, vean, yo cogí a la tubería de 3/8, le soldé una toma especial aquí, les he dicho. Es una tubería de las que usan los equipos de aire acondicionado, la más gruesa, que viene siendo un diámetro exterior entre 9 y 10 milímetros, eso varía según la marca y el fabricante. Pero pueden ver ya aquí el condensador con mayor lujo de detalle. Tiene 4 vueltas, bien, de tubería de 3/8. Aquí, esta toma, el interior, el diámetro interior de esta toma es de 1/4 y de 1/4 pasa a 3/8. Y como les había comentado, viene aquí conectado a la tubería del ciclón, que es media. De media se produce la expansión al pasar por 1/4, disminuyendo la presión y aumentando la velocidad, y expandiendo después a 3/8, aumentando así la velocidad y el volumen de gases que se puede procesar en el condensador. El condensador no tiene ciencia. Un cubo, la salida ahí, nada complicado. Y nada, ese es el condensador, señores.
Bien, ahora ya vamos a pasar, como yo aquí cambié todo prácticamente, dígase la configuración del horno, el reactor. Ahora tengo que crear una nueva configuración para interconectar esto aquí. Bien, y cuando digo configuración es cambiar de posición el condensador, quién sabe, algo tendré que inventar ahora. Bien, para poder lograr que esta unión se complete. Probablemente tenga que coger y esta tubería de aquí, reemplazarla por una más larga para que me llegue hasta acá, a esta posición que era donde yo tenía el condensador anteriormente. Y luego de ahí, bueno, sigue el sistema de tubería, el cual les voy mostrando paso a paso a medida que voy interconectando todo. Ahora vamos a conectar esto. Bueno, nada, ya el ciclón está conectado al condensador. Vean ahí. Ya está hecha esa conexión de condensador ciclón. Fíjense. Como pueden ver, tuve que alargar el caño que había aquí y allá, por supuesto, porque no me daba para poder interconectar. Porque anteriormente, con el reactor de prueba, la salida quedaba por acá y estaba bastante cerca a lo que era el condensador. Pero ahora, al cambiar todo, la configuración, tuve que inclusive inclinar el reactor un poco hacia acá, así, y luego la salida aquí de los gases del ciclón tuve que correr la tubería hacia allá. La ventaja que como esto aquí es de rosca me permite ir jugando, y al ser cónico, pues por eso es que no tengo salida de gases en esta zona de acá. Por eso le decía la ventaja de usar herrajes antiguos. Sí, porque esa es la otra, señores. Como pueden ver, miren, esta tubería, esto es reciclado de una construcción vieja antigua. Fíjense, por supuesto, esto tenía conectado más herrajes, pero yo lo que cogí fue el caño. Esto también es reciclado. Todo aquí es reciclado. Todo está hecho con chatarra prácticamente, nada complicado, nada del otro mundo. Entonces, nada. Salida de los gases del reactor, reductor, ciclón. Esta unión aquí para poder separar lo que es condensador del ciclón en caso de algún mantenimiento. Aquí unión mecánica también con el condensador y la salida del ciclón, pasando de media a 3/8, perdón, de media reducimos 1/4 para lograr expansión y luego expandimos a 3/8. Y ahí abajo salida del condensador. Ahora vamos a conectar los recipientes donde se va a recolectar el crudo para ya ir culminando ya el ciclo del sistema. Bueno amigos, aquí tengo ya lo que vendría siendo el primer recipiente recolector para depositar aquí lo que viene siendo los hidrocarburos medianos, dado que los pesados vendrían aquí al ciclón y a medida que se va llenando yo voy purgando por aquí bien en un recipiente que tendré aquí previo. Aquí estarían, como decirte, los hidrocarburos más pesados, un recipiente que pongo aquí los medianos, o sea, los de nivel de densidad medio. Aquí les quiero mostrar un detalle muy curioso. Fíjense acá. Acá se conecta la salida del condensador. Viene por acá por este ducto y entra aquí a este mini ciclón. Así es, esto es un mini filtro ciclónico que hice, aprovechando la forma cónica que tenía esta botella de plástico y usando el mismo principio del ciclón. No sé si se... Bueno, esto en verdad lo quería hacer con una idéntica a esta, pero transparente, pero no la encontré. Pero bueno, lamentablemente... Ah, mira, ahí sí se ve bien. El tubo interior que hay, que es la salida ya del cicloncito. Y la entrada. Y acá abajo, por la fuerza centrífuga, se va depositando las partículas más pesadas de este gas que viene entrando aquí y se va recolectando aquí en este botellón de galón que viene siendo 3.785 litros. Cuando este botellón se llene, lo único que tengo que hacer es desenroscar aquí, trácata, desenroscar aquí y poner otro idéntico y enroscarlo aquí. Y así voy ya depositando
todo el crudo que voy obteniendo. Entonces vean este detalle curioso de este mini cicloncito. De aquí, de esta salida del ciclón, vengo a este otro condensador, fíjense, para que en caso de cuyos gases todavía no se hayan condensado, puedan condensarse aquí y pasarán a otro recipiente que les voy a mostrar previamente. Bueno amigos, quería mostrarles ya de forma panorámica todo el sistema ya para hacer pirólisis de plástico, cuyo sistema consta de 5 etapas, en donde en la primera etapa tenemos al filtro ciclónico, el cual es el que se encarga de eliminar los hidrocarburos pesados, principalmente lo que son las ceras de plástico. Aquí el sistema para purgar del filtro, en donde a medida que va avanzando el tiempo de funcionamiento del reactor, cada 1 hora se va purgando por esa llave. Luego la segunda etapa es la de condensación de los ligeros, en donde pasa por el condensador y luego a la salida del condensador pasa por este otro filtro ciclónico, en este caso un mini filtro ciclónico, bien, y los ligeros se depositan en ese recipiente. Bien, de aquí la tercera etapa sería para condensar aquel residuo de gases que no llegó a condensarse en la segunda etapa, bien, que serían los ultraligeros, los cuales se depositarían en este otro recipiente. Luego, cuarta etapa, la expansión del gas no condensable, con el objetivo de enfriarlo aún más y aumentar la velocidad por el sistema con que circula el gas y bajar esa presión. Quinta etapa, la trampa de agua o burbujeador. En este caso le puse esta piedra encima porque la manguerita esta está un poco rígida y si lo quito lo que va a hacer es tumbarme el recipiente. Y entonces ya en esta quinta y última etapa sería burbujeador y salida de los gases no condensables. Los gases residuales saldrían por aquí. Lo conecto aquí a esta otra parte y por esa tubería de cobre saldría ya a el núcleo del horno, donde se quemarían esos gases residuales de la pirólisis. Entonces amigos, ahí lo tienen, el sistema de reactor de pirólisis completo. Por lo menos este es mi diseño para los recursos que tengo a la mano. Bien, traté de hacerlo lo más eficiente posible. Lo que queda ahora es echar a andar el reactor para probarlo y ir calibrándolo y determinando el tiempo de producción del mismo, para en base a eso ir haciéndole distintos ajustes en cuanto a lo que son las tomas de salida, con los diámetros, las distancias, etcétera, al igual que la distancia del reactor con respecto al suelo. Si eres nuevo viendo mis videos, puedes suscribirte y activar la campanita, que te lleguen las notificaciones y puedas seguir viendo videos que voy subiendo al canal progresivamente. El canal tengo una playlist completa dedicada a lo que es la pirólisis de plástico para obtención de gasolina, en donde poco a poco voy actualizando el contenido en el cual le trato de dar respuesta a las principales dudas que tienen todos los aficionados y personas que se inician por primera vez en el mundo de la pirólisis del plástico, en donde muestro paso a paso, de forma visual, de forma práctica, sin ningún tipo de edición o inteligencia artificial, todos los procesos y el procedimiento, usando el mínimo de recursos indispensables, chatarra, materiales reciclados, demostrándole que se puede hacer con el mínimo de recursos. ¿Ok? Entonces, señores, nada. Si te gustó el video, deja tu like. Entonces, en un próximo video en donde voy a echar ya a andar el reactor para mostrarles los resultados de mi trabajo. Sígueme para más contenido.